Que el Señor les bendiga. Sí. Hola iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Vamos a dar un aplauso a las mamás, la bendición de las madres. Hoy es un día especial de celebración de las mamás. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se titula Un clamor en el desierto. Y cuando se habla de desierto, por lo general se hablan de cosas duras, difíciles, ¿verdad? Pero para equilibrar quiero comenzar contando algo chistoso, un chiste. Resulta que la mamá de mi suegra es una mujer muy longeva, de muchos años, más de 100 años de vida. Tienen descendencia europea. Yo escuché historia que venían en un barco, llegaron acá al país y me contaron que esta señora tiene como algo de clarividencia, por eso mi suegra es como medio, ustedes saben. Entonces, esta señora cuando vio el barco del Titanic, empezó a decir, ese barco se va a hundir, ese barco se va a hundir. Y decía duro, ese barco, y la gente ya, silencio, que ese barco se va a hundir, y la mandaron a sacar. Y yo pregunté, ¿del barco? No, del cine, estaba viéndose la película. Oiga, pero este grupo sí, yo no sé, el de la mañana era mejor. Por lo general, los desiertos en nuestra vida son lugares tormentosos. El desierto es sinónimo de necesidad, de soledad, de tentación, de duda. Pero también pueden ser lugares usados para una renovación espiritual. Los desiertos pueden ser maestros transformadores, porque muchas veces el dolor, cuando estudiamos la teología del sufrimiento, y uno se pregunta, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Desafortunadamente a veces el dolor y el sufrimiento es el maestro de los seres humanos, porque a veces tenemos que tocar fondo. ¿No ha habido esa palabra? Hay gente que tiene que tocar fondo, que tiene que estrellarse duro contra el piso, pasar en el desierto y entender realmente lo duro de tomar a veces decisiones o de la falencia de encontrarse con Dios. En el desierto nos encontramos con la desnudez de esa ilusión de frondosidad que nos da el mundo. Este mundo a veces nos hace sentir que estamos muy frondosos, que tenemos muchas cosas. Estamos en una sociedad de consumo donde como que nos deleitamos y sentimos paz en el consumismo. Entre más tenemos, entonces nos sentimos como confortables, pero en el desierto realmente nos vemos tal y como somos. Y es en el desierto donde probablemente podemos volver nuestro corazón a Dios y tratemos de encontrar y descubrir lo que realmente es importante. Cuando vemos la liberación del pueblo de Israel, que estaba siendo esclavo en Egipto por los egipcios, vemos que Dios se movió con poder, con señales, las 10 plagas de Egipto, que fueron sobrenaturales, y vemos que el pueblo de Israel salió de esta esclavitud físicamente, pero tuvieron que pasar por una transición llamado desierto, y esa transición iba a durar probablemente 10, 12, 15 días, probablemente de acuerdo a la velocidad que caminaran, pero duraron 40 años porque se resistían a desprenderse de su espíritu de esclavo, de su actitud de esclavos. Querían a veces hasta volver atrás. Obviamente en ese paso de transición, es un paso de conversión, es un paso de propósito que tenemos que vivir. A veces los seres humanos no nos gustan los procesos, pero es necesario vivir el proceso, aprender en el proceso, formarse en el proceso, fortalecerse en el proceso para alcanzar el propósito de Dios. Vemos que en Deuteronomio 32:10 Dios dice de Israel que encontró a su pueblo en el desierto. Lo encontró en un lugar salvaje, en un terreno baldío, en un desierto de aullidos, y lo cubrió con su manto, cuidó de ellos y lo guardó como la niña de sus ojos.
Esa es la descripción que hace de dónde sacó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel salió del desierto, de los aullidos, del sufrimiento, de la miseria, y Dios los cubrió con bendición. Siglos más tarde, cuando se fundamentó el pueblo de Israel se apartó de Dios. El pueblo de Israel empezó a suplir la bendición de Dios por ídolos, por cosas materiales, y se apartó de Dios. Y vino entonces como consecuencia de apartarse de Dios, que vino el imperio de los babilónicos, de Babilonia, y se llevó cautivo a Israel y los puso del otro lado del desierto en Babilonia. Entonces, para ellos volver otra vez, para anhelar volver otra vez a Jerusalén, tenían que volver a pasar el desierto. Y eso nos da una enseñanza, que muchas veces hay personas que pueden tener muchas riquezas, que pueden tener abundancia de amigos, que pueden tener muchas cosas materiales, pero tú puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Dios, vives el desierto más miserable que puedes vivir. Y por eso a veces es necesario pasar por el desierto físico, porque en el desierto físico, si tú te encuentras con Dios, lo tienes todo. Y esa fue la enseñanza que Dios le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo encontró en el desierto. Del desierto lo liberó para llevarlo a una tierra prometida. Pero luego en la tierra prometida, entonces empezó otra vez a abandonar, se empezó a secar, porque no tenía la comunión con Dios, porque no seguía en la obediencia de Dios, y eso lo llevó al otro desierto físico en Babilonia. Y de allí Isaías habla de voz que clama en el desierto, abran en el desierto, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y fue otra vez cuando de Babilonia regresaron a Jerusalén. Pero luego vemos que comienza Jesucristo, comienza el Nuevo Testamento, comienza el ministerio de Jesús. Y miren cómo otra vez, otra voz en el desierto empezó a clamar, en el desierto de Judea, y era la voz de Juan el Bautista. Era el lugar donde voluntariamente podían ir a escuchar la voz del profeta Juan el Bautista, que hablaba que venía el Mesías. Y es en ese lugar donde voluntariamente empezaron a asistir multitudes y eran bautizadas para el arrepentimiento, para volverse a Dios, para que se perdonaran los pecados. Es muy importante que tengamos en cuenta el desierto, ¿saben? Porque el desierto es un maestro instructor, es una guía. Miren que los bebés, los animales, son educados a través del dolor y el sufrimiento. Cuando un bebé aprende que algo le causa daño, que algo lo golpea, le empieza a coger miedo, le empieza a coger fobia, porque sabe que eso no se toca. Los mismos animales, a veces usted los puede regular poniendo cercas. Antes habían cercas de púas, alambres de púas. Ahora hay cercas eléctricas, que cuando el animal llega y le pasa corriente, dice: allá no voy a pasar. Entonces el dolor muchas veces nos pone, y el sufrimiento nos pone límites de aquello que no debemos entrar porque es peligroso, y nos enseña a aprender a confiar en Dios. Vemos una festividad que se llama la judía, que es la festividad del Sukkot, o fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Tan importante es esta festividad del Sukkot porque es lo que sigue a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, recordamos que los judíos celebran que fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde el ángel de la muerte pasó por encima y ellos pasaron el Mar Rojo a la tierra prometida. Pero en la festividad del Sukkot, que también dura 7 días, es una festividad o de las enramadas, de los tabernáculos o de las cabañas. Es la festividad que recuerda cuando ellos estaban en el desierto. Hacen una fiesta recordando el desierto, porque entienden que en el desierto, donde todo es sinónimo de muerte, de fracaso, Dios los acompañó y Dios afirmó su sueño en el desierto. Así que nosotros muchas veces, aunque el desierto para los
humano sea sinónimo de pérdida, de derrota, de que no hay nada. Para nosotros es el momento de encontrarnos con Dios y de recordar que Dios cumple sus propósitos y a veces nos hace pasar por el desierto donde no hay nada. Pero Dios cumple su propósito. Y en esta fiesta del Sukkot, los judíos sefardíes tienen por costumbre leer el Salmo 42. Y el Salmo 42 habla de este tema del desierto. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Y cuando vemos esto en el original hebreo, no es un siervo, es una sierva, es una hembra. La Biblia latinoamericana lo traduce de la siguiente manera, teniendo en cuenta que es femenino. Dice: como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Esta es la versión en la Biblia latinoamericana. ¿Y qué tiene de importancia que sea una sierva y no un siervo? Bueno, estamos celebrando el Día de las Madres. Las siervas tienen una característica cuando están teniendo crías, cuando están amamantando. Resulta que ellas están amamantando a sus crías y ellas están perdiendo sus fluidos corporales. Ellas se están deshidratando. Ellas están dando de sí para sus pequeños. Una sierva en periodo de cría es un animalito que va a tener mucho más sed, va a ser mucho más sediento, porque no solamente va a suplir el agua que necesita para sí mismo, sino va a suplir el líquido que necesitan sus pequeños. Entonces, por eso es la referencia de sierva, porque es un estado de más necesidad, es un estado más sediento. Y por eso hay frases tan bonitas acerca de las madres, que dice que una madre piensa dos veces, porque piensa por ella y piensa por sus hijos. Y si tiene varios hijos, pues piensa varias veces, porque tiene que pensar por cada uno de ellos. Y por eso nosotros necesitamos entender que así como una sierva o un siervo necesita agua para sobrevivir, así necesitamos nosotros tener una comunión con Dios para poder tener una vida eterna y abundante. Esa es la relación que está haciendo este salmo. Es una realidad que ha descubierto el pueblo judío, que en medio del desierto Dios lo sostuvo, Dios le enseñó, Dios lo fortaleció y Dios lo bendijo. Por eso nosotros podemos pensar que aunque pasemos por el desierto, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, aunque pasemos por las aguas, por el fuego, allí Dios nos bendecirá. En todo tiempo Dios nos bendice cuando nosotros encontramos esa riqueza de encontrarnos con nuestro Dios. Sí la estamos cogiendo, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos ese poder, ese grado más alto de pronto ir a satisfacer nuestras necesidades físicas, personales y de pronto que nos llevan a sobrevivir y podamos nosotros encontrar esa fuente de vida que es Dios. También en la Biblia vemos una historia acerca de un llanto en el desierto. Y el llanto en el desierto fue una historia de una madre. Ya no era una sierva, animalito, sino ya era un ser humano, una mujer que lucha en el desierto por sobrevivir. Y es la historia de Agar, que vemos en Génesis 21, del 8 al 21. Agar era una esclava de los egipcios, era de Egipto. Resulta que como Sarai, que después se llamó Sara,
Abraham, que se llamó Abraham, ellos tuvieron que pasar por Egipto. Allí en Egipto ellos salieron y les dieron riqueza y les dieron sirvientes. Y entre esos sirvientes iba, aparentemente, pues se cree que de allí venía Agar. Agar era una sierva, una sirvienta de Sarai. Y cuando ellos reciben la palabra de Dios, la promesa de que Abraham y Sarai serán padres de una gran multitud, ellos empezaron a preguntar, pero ¿cómo? Ya estaban viejos, tenían más o menos 86 años, ya se había perdido la oportunidad, Sarai era estéril. Entonces ellos trataron de resolver el asunto, y esto fue iniciativa de Sara. Ella dijo, no, mira, aquí está mi sierva Agar, un hijo de ella es como si fuera hijo mío. Entonces ella en lo humano trató de resolver. Abraham obviamente estuvo con Agar y nació Ismael, pero resulta que por ahí no era el asunto. Dios le había dicho que ellos no conocían o no entendían del Dios que actúa en lo sobrenatural, y resulta que con el tiempo Sarai queda embarazada y entonces ya nace su propio hijo. Y aquí está la historia. El niño de Sarai creció y llegó a la edad en que fue destetado. Y Abraham celebró la ocasión con una gran fiesta, hizo como una fiesta de cumpleaños. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Agar, o sea, el medio hermano de Isaac, el hijo de la egipcia Agar, el hijo que la egipcia Agar le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces fue y le dijo a Abraham, echa a la esclava y a su hijo. Jamás permitiré que el hijo de esa esclava participe de los bienes que le corresponden a mi hijo Isaac. Dice el versículo 11, esto le causó mucho dolor a Abraham, porque después de todo, Ismael también era hijo suyo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por el niño ni por la esclava, haz lo que Sara te ha dicho, porque Isaac es el hijo a través del cual te daré descendencia. También los descendientes del hijo de la esclava haré una nación, porque es tu hijo. Al día siguiente Abraham se levantó temprano, preparó alimentos para el viaje, ató una vasija de cuero con agua a espalda de Agar y la despidió junto con su hijo. Ella se fue y anduvo de un lado para el otro. ¿En dónde? Por el desierto de Beerseba. Cuando se le terminó el agua de la vasija, puso al muchacho bajo un arbusto. Luego ella fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues se decía a sí misma, no quiero verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño se puso a llorar a gritos. Entonces Dios, ¿qué hizo? Oyó el clamor del niño. Por eso se llama el llanto en el desierto. Por eso Dios oyó el clamor del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo. Dios ha oído el clamor del niño. Anda, levanta al niño y tómalo de la mano, porque haré de él una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo. Así que llenó la vasija de cuero y le dio de beber al niño. Dios bendijo a Ismael, el cual vivió en el desierto de Parán y se convirtió en un excelente arquero. No un arquero de la selección Colombia, sino los que tiran arcos. Su madre lo casó con una egipcia. En esta historia vemos una historia de una madre, una historia como una novela, ¿verdad? De una situación difícil, más bien de un conflicto familiar. Y este conflicto familiar inicia cuando la gente no sabe esperar en Dios. Cuando la gente a veces quiere ayudar a Dios,
a resolver a Dios sus propósitos sobrenaturales. Y ellos quisieron, de pronto, llenos de la desesperanza, ellos actuaron, específicamente Sara. Como era de esperar, lo que mal comienza, mal termina. Sara, en vista de su esterilidad y en su momento de desesperación por tener descendencia, le propuso a su esposo que la tuviera a través de Agar. Pero resulta que después Dios le da la propia descendencia a ella. Y Agar empezó a tener una actitud difícil, insubordinada. Dice que Agar, cuando estaba embarazada, entonces empezó a mirar ya diferente a Sara, empezó a retarla, con una actitud de rivalidad, de irrespeto. Y luego, cuando crece el niño Isaac, el propio hijo, el medio hermano empieza a hacerle bullying, a burlarse del niño. Y allí ella dice: no lo voy a aceptar. Esto generó un conflicto tremendo. Finalmente, esto llegó a un momento donde ya no podía seguir la situación así y empieza una ruptura, un rechazo familiar allí. Se rompe la familia. Y si alguien, yo creo que la tenía bien difícil, y lo dice allí el texto, era que Abraham estaba sufriendo, porque por un lado tenía a su esposa, que ya le había dado un hijo, y ahora tenía a la mamá de sus hijos, Agar, y tenía a su hijo Ismael. Entonces era una situación muy dura, muy difícil. Era un señor de 100 años ya. Imagínense, un señor de 100 años arreglando este problema de dos mujeres peleando. No pueden los de 20. Imagínense esa situación. Tremendo problema. Yo creo que no hay edad para ese problema. Y este señor ya anciano, ya sin fuerza. Bueno, antes duraba un poquito más, eran más longevos. Pero tenía una guerra civil armada en su propia casa. Ya la situación era intolerable. Que se vaya esa mujer. Pero Dios, dice, en la angustia familiar que podía tener, en la preocupación, en la responsabilidad que podía tener Abraham, Dios le dice: tranquilo, yo me haré cargo de esa situación. A veces hay desiertos físicos y a veces hay desiertos emocionales. Hay personas que de pronto están afrontando las consecuencias de malas decisiones y esto realmente se les convierte en un caos, en una guerra, en un campo de batalla. Pero aún así Dios intervino para ayudar a Abraham. Y entonces Dios le dice que tranquilo, que él iba a acompañar a Agar, iba a acompañar a Ismael, que él iba a estar con ellos. Abraham entendía eso, porque él entendía que la verdadera riqueza era contar con la bendición y con la presencia de Dios. Abraham había dejado todo por seguir a Dios. Ahora Dios le decía: voy a hacer lo mismo con tu hijo, voy a acompañarlo. Entonces la gente a veces se pregunta: ¿pero por qué le dio tan poquito? ¿Por qué le dio solamente una bolsita de cuero? No sé cuánta capacidad habrá en una bolsa de cuero para tomar agua, esas botas y una provisión. De pronto le dio la provisión diaria porque tenía la seguridad de que Dios los iba a sostener. Y eso es muy importante que lo entendamos, ¿sabes? A veces hay gente que pelea por herencias, hay gente que se pega por cosas materiales y se frustra porque a veces las cosas materiales dicen: no, pero es que esto no me cuadra. Esto solamente me alcanza para 2 años, para 1 año. Esto nada más me alcanza para hoy, ¿verdad? Muchas veces la gente entra en un desierto y en una angustia porque dice: es que lo que tengo solamente me alcanza para hoy. Lo que me dieron solamente me alcanza para 1 año, para 3 meses. Y después me voy a morir. Pero Dios dijo: yo estaré a cargo de él. Y yo quiero que tú escuches eso hoy. Dios estará a cargo tuyo. No importa si lo que tienes te alcanza para hoy, te alcanza para mañana o para muchos años. Si Dios está allí, nunca te hará falta, porque Él dará todo lo que necesitas.
Fue la primera enseñanza de fe. Abraham era un hombre de fe. Abraham enseguida escuchó a Dios, descansó, le dijo, bueno, aquí te vas con tu provisión. Dios te acompaña. Pero sale ella y se le acabó la provisión de ese día. Dice que estaba deambulando por el desierto. Y resulta que se le acabó la provisión de agua. El cuerpo con hambre puede durar varios días, pero con sed es más corto el tiempo que uno tiene la necesidad de agua. No puede durar en ayuno. Dice que Jesús ayunó 40 días. Hay ayunos de 40 días, o sea, sin comer. Pero la bebida, y en un lugar tan caluroso, puede estar entre 3, 2, 4, no sé, de acuerdo a la resistencia. Porque aquí estamos hablando de inclemencia, el sol te hace sudar, te deshidratas. Y cuando ya se le acabó el agua, ¿qué hizo la mujer? Esta mamá no quería ver morir a su hijo en sus brazos. Vio la realidad y puso a su hijo debajo de un arbusto y se alejó para no verlo morir. Y dice la palabra que empezó a llorar el niño y Dios escuchó su clamor. Y eso es importante que nosotros entendamos ese principio. Pidan y se les darán. Llamen y se les abrirá. Toquen la puerta. Jesús dijo acerca de la oración. Muchas veces las personas no tienen porque no piden, lo dice Santiago. Muchas veces las personas quieren todo a las malas, en sus propias fuerzas. Santiago dice, roban, matan, persiguen, arman la guerra, generan conflictos para tener lo que desean, pero no lo reciben porque no se lo piden a Dios. Primer principio del pueblo de Dios es aprender a orar, aprender a clamar, aprender a pedir. Este principio no es un principio fácil. Se aprende en el desierto. Cuando no tienes a quién acudir. Cuando no tienes a quién clamar. Cuando no tienes a quién llamar. En el desierto aprendes a pedirle a Dios. Y aprendes a decir, si sobreviviste al desierto, fue porque Dios estuvo contigo. Y eso es importante que lo entendamos. No sé cuántos aquí han vivido el desierto. ¿Cuántos han pasado por desiertos donde usted decía, de esta no salgo? No, de esta no puedo. Y se encontraron con Dios. Así como se encontró Agar. Ismael estaba pequeño, no sabemos cuántos años tenía. Pero el niño empezó a llorar. Y fue allí donde aparece el Señor escuchando el clamor. El Señor escuchó desde el cielo y vino de una vez como un consejero. Dice el versículo B17, Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo, dijo el ángel de Dios, hablando desde el cielo. Dios ha oído el clamor del niño. Anda, levanta al niño y tómalo de la mano, porque haré de él una nación grande. Vea, muchas personas cuando están en el conflicto van y buscan al vecino, le cuentan el problema al peluquero, al estilista, al taxista, al portero, le cuentan al que pasa por allí, al desocupado del barrio, al amigo que ha fracasado. Ahí es donde van a desahogarse. No es que esté mal, cada quien busca con quién hablar. El hecho es qué respuesta tienes, qué respuesta encuentras. Aquí, como estaban en el desierto, no tuvo más gente que ponerse a llorar, pero aparece Dios a darle consuelo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No tengas miedo. Y Dios hoy nos dice, no tengas miedo. ¿Qué te pasa? Cuéntale tu problema a Dios. No es que esté mal que tú vayas y comentes tus problemas con tus amigos. No es que esté mal. No es que esté mal que tú pidas consejería. No es que esté mal que tú vayas donde el psicólogo, donde el consejero, donde una persona sabia. Si esa persona te va a dar un buen consejo, no está mal. O si esa persona solo te va a escuchar, no está mal. Tú, ay, me desahogué.
Hay unos psicólogos que te sientan y escriben, ¿usted no ha visto? ¿Y qué más? ¿Y cómo? Sí, te hablo. Y usted le paga porque usted habló. Usted paga porque usted, yo que te estaba escuchando. Eso vale. A veces en contar se desahoga uno, pero a veces desahogarse no es suficiente. Hay una persona que se cayó de un barco y no sabía nadar. Empezaron a decir, llora, llora, para que te desahogues. Eso no sirve. Malo, ¿verdad? Que estamos en el Día de las madres lo perdonan todo, son amorosas. En el de esta mañana había más mamás. Hay cosas que yo he entendido como pastor, yo no puedo consolar. Yo no tengo nada que decir frente a situaciones donde solo Dios las puede arreglar. Y he encontrado la limitación del consejero. Los seres humanos podemos aconsejar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los miembros de la iglesia, y podemos dar una palabra de sabiduría, pero hay momentos donde eso es algo entre esa persona y Dios. Y uno tiene que entenderlo. Y solo es un encuentro con Dios lo que necesita esa persona y nada más. Hay gente que no necesita encontrarse con un pastor, con un líder, con un profeta. No. Y oiga esto, nunca sustituya el encuentro con Dios por encontrarse con un pastor, con un líder, con un profeta, con el amigo de la cuadra, nunca. Aquí lo importante era encontrarse con Dios. Y por eso es la importancia de la comunión con Dios. La misión de la iglesia, la visión de la iglesia es que todos puedan tener una comunión con Dios Padre mediante Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros entender que lo más grande que tenemos es que podemos venir delante de la presencia de Dios en oración y recibir esa ministración. No tengas miedo, dijo el Señor. Ahora, como la palabra es profética, lo que estamos hablando y es viva, Dios hoy le está hablando a personas que están angustiadas y le dice: no tengas miedo. Aunque estés de pronto en situaciones donde se te acabó el agua, donde se te acabaron los recursos, no tengas miedo. Levántate, porque haré de ti una nación santa, grande, porque los propósitos se cumplirán, aunque las circunstancias digan no hay nada. ¿Cuántos lo creen? Ahí está una palabra profética para la iglesia. Dice el versículo 19: Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo. O sea, ella o era japonesa o era china o tenía los ojos cerrados. ¿Qué pasó? A veces en la angustia, a veces en la desesperación, no vemos la respuesta. Hay una historia, pues no es una historia real, pero es una ilustración de un alpinista que estaba subiendo una montaña y había muy mal clima. Había tan mal clima, había tanta neblina, tanto viento, tanta nieve cayendo que apenas veía la punta de sus dedos. No podía ver más de 1 metro. Estaba el clima y estaba subiendo y venía con sus cables, con sus arnés, venía poniendo sus seguros. De repente se cae y empieza a caerse y los seguros empiezan a reventarse y empieza a caer en caída libre, hasta que el último seguro lo sostuvo y quedó colgado allí en la cuerda, pero no veía y empezó a gritar: auxilio, auxilio, con el pitico pitando, que alguien me ayude, que alguien me salve. Nadie. Auxilio, nadie lo escuchaba. Dios mío, sálvame. Y Dios le mandó el ángel y le dijo: ¿qué quieres que haga? Que me salves. Entonces digo: coge la navaja que tienes en el bolsillo y corta la cuerda. Que otra persona me ayude. Que otra persona. Se calmó el clima, salió el sol, llegaron los equipos de rescate, lo encontraron congelado, muerto, pegado a la cuerda a medio metro del piso. No quiso escuchar a Dios. A veces los problemas, las situaciones nublan la vista. Hay gente que está
que se ahoga en un vaso de agua, ¿verdad? Y no ve. Usted no le ha visto que, oye, ayúdame a buscar el celular, no lo encuentro, pero si estás hablando por él, lo tienes en la mano. A veces hay gente que en medio de la ansiedad no ve. Probablemente hay dos opciones: estaba el pozo allí y no lo vio, o Dios de manera sobrenatural puso el pozo allí. Cualquiera de las dos puede ser. Y Dios obra de cualquiera de las dos maneras. Dios es un Dios que nos abre los ojos y nos hace caer en cuenta, nos hace ver la realidad, y con esa realidad, es sencilla la respuesta. O a veces las cosas imposibles para nosotros y difíciles para nosotros son fáciles para Dios. A Dios no le cuesta nada que sacar un pozo. Si en el desierto, ¿de dónde sacó agua en el desierto? De las rocas. ¿Usted cuándo ha visto que usted exprime una roca y sale agua? Jamás. Pero Dios le mostró al pueblo de Israel que aún de las rocas brotará agua para satisfacer la necesidad de sus hijos. Y nosotros debemos de aprender entonces a acercarnos a Dios y clamar a Él para que Él abra nuestros ojos del entendimiento, los ojos espirituales, la mente espiritual, para encontrar la bendición de Dios. Agar muchas veces también representa las mujeres que han sido usadas, utilizadas y abandonadas, ¿verdad? Porque Agar pues hizo lo que le habían dicho. Obviamente ella después, con su mala actitud, se cerró puertas, ¿verdad? O sea, aquí no hay inocentes. A veces nosotros nos queremos presentar ante Dios como que, ay Señor, yo soy la víctima. Yo no sé por qué es que me tienen rabia. ¿Usted no ha oído eso? Pastor, yo no sé por qué es que me tienen rabia. Si yo fuera el pastor de Agar, yo le diría, la carita que le hacías a Sara, la falta de respeto que le hacías. A veces nosotros provocamos ciertas situaciones difíciles, dañamos relaciones. Y esa es nuestra condición pecaminosa y las malas decisiones que cometemos. Pero aún así, Agar, aunque podría representar, y Sara, aunque podría representar los que se equivocan, los que nos equivocamos, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Y Dios mira a los que claman, los que piden, los que lo buscan. Así que la iglesia necesita hoy entender este gran principio. Clama, busca. Hoy es el Día de las Madres. Por lo general las madres tienen esa capacidad de pensar por ellas y pensar por sus hijos. Por lo general Dios ha puesto en ellas una gran esencia de Él, de su imagen y semejanza, de ayudar, de salvar, de proteger, de guardar la vida, de soportar. Y gracias a Dios por esa actitud de las madres. Pero dice el Salmo 27, aunque tu madre y tu madre se abandonen, yo vendré por ti. Porque Dios es el padre de los huérfanos, es el esposo de las viudas, de aquellas que han despreciado, rechazado, utilizado, o de aquellos que han utilizado. Dios está allí. De allí viene nuestro socorro. Él es nuestra esperanza. Y necesitamos tener una fe que va más allá de lo que nos puede ayudar el que está al lado, o de lo que tenemos en el bolsillo. Es una fe que viene del cielo. Y esa fe se encuentra en el desierto. Ahora, no es necesario irnos al desierto y orar, Señor, que venga un desierto. No, con que celebremos la fiesta del Sucot es suficiente. No, creo que vamos a hacer la iglesia masoquista. Yo creo que no tenemos que tocar fondo para cambiar, ¿o no? El Salmo 32, creo que es, a veces o el 34, dice: qué alegría para aquellos a los que Dios perdona su desobediencia. Y dice: no seas como el caballo y como el mulo, que necesitan de cuerda, de frida para mantenerlos dominados. No somos así como caballos o como mulos. Dice, nosotros somos más bien dóciles. Y pidámosle a Dios, Señor, por las buenas. Señor, yo voy a aprender, voy a adorar, voy a buscar, voy a clamar. No sé si para Colombia vengan tiempos
de desierto o de bendición. Necesitamos clamar y tomar buenas decisiones, porque después, por lo menos que nos cojan confesados, que nos cojan delante de la presencia de Dios. No queremos vivir en desiertos, no anhelamos los desiertos, pero si nos toca pasar por el desierto, dice la Escritura que a sus hijos, aunque pasen por el valle de sombra de muerte, no temerán, porque Él está a su lado. Necesitamos nosotros aprender a clamar, iglesia, aprender a buscar de Dios. De por sí Dios me ha puesto una inquietud por nuestro país. De lunes a viernes de esta semana a las 11:30 voy a abrir un espacio aquí en la iglesia, 11:30 de la mañana, para orar, para clamar a Dios por nuestro país. Que no venga desierto, que no venga calamidad, que venga Dios, que venga su reino. Ahora nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento algo mejor que lo que vivió Agar, Ismael, Abraham en el Antiguo Testamento. Usted dice, ay, tan chévere Abraham, ay, tan bueno Ismael, qué chévere que se encontraron con Dios. Pues en un momento difícil, pero lo bueno de la historia es que Dios los acompañó y Dios los levantó y los sacó adelante. De Ismael vienen los árabes, ese pueblo valiente, ese pueblo esforzado. Los ismaelitas tienen la bendición de Dios, los árabes. Y de Isaac vienen los judíos. No es que sea uno superior al otro. ¿Sabe cuál es la ventaja que hubo por el lado de Isaac? Que nació Jesús de allí. Y con Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo son benditas todas las naciones de la tierra. No es que haya una superioridad de raza. Hubo bendición para acá, hubo bendición para acá, sino que Dios estaba dando una bendición especial que a través de Isaac y a través de esa línea judía iban a ser nuestro Salvador. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todas las naciones podemos adorarlo. Ya no importa qué raza seamos. Entonces necesitamos nosotros entender que ahora en el Nuevo Testamento tenemos algo mejor. Y es la presencia del Espíritu Santo. Romanos 8, 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27 dice, además es más. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestra limitación, en nuestra desventaja. Póngale el sinónimo que le quiera poner. Varias versiones hablan de eso. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Muchas veces uno llega, yo digo, ¿usted qué le quiere pedir a Dios? Se queda uno, y uno a veces se queda así, ¿verdad? ¿Usted qué quiere pedirle a Dios? Y uno, por la paz del mundo. Uno, no, pero responda serio, no como reina de belleza. Ay, por la paz del mundo. No, pero ¿usted qué le quiere pedir a Dios? No sabemos, ¿verdad? A veces nos cogen así. Y uno a veces se presenta delante de la presencia de Dios y uno, ¿qué voy a pedir? A veces hay que escribir. No, yo le voy a pedir esto, voy a hacer, y uno acuerda, bueno, por el lado, uno empieza a tirarle cabeza. Bueno, por el lado mío, salud, tener mejor visión. Uno empieza a notar que haya prosperidad, que haya paz en mi casa, que haya prosperidad en mis negocios, que pueda venir la gloria de Dios a mi iglesia, a mi ciudad, a mi país. Bueno, uno empieza a tener peticiones. Hay una incapacidad a veces para pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda aún en nuestra debilidad. O a veces nosotros no sabemos qué tenemos. No sé por qué pedir. ¿Cuál es el problema que tienen? No sé, pero todavía estoy buscando qué problema tengo. A veces hay gente que no sabe qué problema tiene. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo dice, ora por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos que no pueden expresarse en palabras. ¿Cómo? Con gemidos que no son palabras, son gemidos. ¿Alguien gima, por favor? Un gemido por ahí.
¿Cómo gimen ustedes? ¿Cómo? Bueno, eso es un ave del desierto. Un gemido. O llora. Cuando uno llora, ¿cómo llora la gente? ¿Cómo se ríe la gente? A veces la gente se ríe con la con la jejeje, a veces uno tose, no sabe qué está diciendo, pero expresa una emoción. Los gemidos igual, a veces la gente está mostrando cansancio, dolor, frustración. A veces no sé qué decir. A veces hay gente que tiene un taco, le llaman, tengo un taco, y empiezan a llorar. Y empiezan a llorar y en el llanto gimen. Hay uno con ahí. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros en oración, pidiendo a través de los gemidos. Ahora, usted dice, ay, entonces vamos a hacer la iglesia de los gemidos. No. Hay un don que se llama el don de lenguas. Algunos se burlan de ese don porque dicen, usted no está diciendo ninguna palabra. No tiene que decir palabra. Puede ser gemidos, sonidos. Algunos se burlan porque ¿qué idioma es ese? No sé. Está hablando el Espíritu Santo. A veces pueden ser gemidos que están intercediendo por mí. Nosotros los carismáticos, los que creemos en el Pentecostés, que creemos en los dones, hay un don poderoso que Dios dio y es el don de lenguas. Y necesitamos nosotros presentarnos delante de Dios y aprender que nuestro clamor no solamente son palabras, son a veces sonidos, son lágrimas. A Dios a veces le adoramos de esa manera. ¿Recuerdan la adoración que le hizo una mujer pecadora a Jesús cuando Jesús había sido invitado a la casa de Simón el fariseo? Simón el fariseo llegó a Jesús, no lo saludó con el protocolo y con la dignidad y con el respeto, no le lavó los pies, no le besó la cabeza como de alguien importante, pero llegó una mujer pecadora, no dijo palabras, solamente con sus lágrimas limpiaba los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba y con sus labios besaba sus pies. Y Simón interpretó mal eso. Dijo, si Jesús fuera profeta, supiera que esa mujer es pecadora. Y Jesús, conociendo el pensamiento de Simón, le dice, el que más ama es al que más se le ha perdonado. Al que más se le perdona, más ama. Y esta mujer, como se le ha perdonado tanto, por eso está actuando como está actuando. Nosotros muchas veces debemos de dejar la prepotencia religiosa que tenía Simón, la altivez religiosa. Vale la pena llorar, vale la pena quebrantarse delante de Dios, es necesario. No le dé pena si usted se quebranta. Y si usted está viendo a alguien quebrantado, tome ejemplo. Porque el quebrantamiento delante de Dios hace venir el cielo a la tierra. El quebrantamiento de esta mujer Agar y de este niño Ismael es que era algo de vida o muerte, mi hermano. A veces nosotros nos dejamos ahogar, nos dejamos hundir. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y necesitamos quitar toda parálisis religiosa, todo pensamiento equivocado. Necesitamos nosotros entender que quebrantarse delante de Dios vale la pena. Tener tiempos en el desierto y en la soledad con Dios valen la pena. Son lugares de arrepentimiento, son lugares donde escaneo mi vida espiritual, mi vida integralmente. Y muchas veces pasan los tiempos y no lo hacemos. Creemos que estamos muy bien y necesitamos ir a la presencia de Dios a clamar. Si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, me clama, se humilla y me clama, yo iré desde lo alto y responderé. Dios nos ha dado un secreto, una clave para que clamemos a Él.
terminé el versículo de Romanos. Dice el versículo 27: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Juan 7, 37 a 38 dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y eso hacía referencia al Espíritu Santo. En la conversación que tuvo Jesús con la samaritana, en el mismo Juan, en el capítulo 4, versículo 13, Jesús le dice a la samaritana que se encontró en el pozo: cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. No sé cuántos quieren gemir, cuántos quieren clamar hoy a Dios. Vamos a levantar las manos al cielo. Tetei Malkuta, Tetei Malkuta. Venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Aquí nos presentamos delante de ti, Señor, como iglesia, como tu pueblo que clama, Señor, como ese siervo o como esa sierva en el desierto que está sedienta porque necesita suplir para su familia, porque necesita suplir para ella y en ella bendecir a su familia. Clamamos así como Ismael lloró en el desierto. Se habían acabado los recursos y hoy clamamos, Señor. Hay muchas cosas que no sabemos cómo pedir. Hay muchas cosas que no entendemos. Y por eso hoy venimos a beber del agua del Espíritu Santo. Oh, santo, santo eres tú. Oh, Espíritu Santo, derrama de tu fuego sobre nosotros. Pon lenguas en nosotros. Oh, Tetei Malkuta. Venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. Oh, santo Señor. Aleluya, Señor. Abre tu boca allí. Pídele al Señor que te dé palabras. Pídele al Señor que te dé el don del Espíritu Santo para que interceda por ti, en tu clamor, en tu llanto, en tu necesidad. Oh, Señor, derrama de tu unción sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros. No permitas que el desierto nos destruya, sino que nos fortalezca. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es el tesoro más grande que podemos tener. ¿De qué sirve tenerlo todo y no tenerte a ti? Es el peor desierto. Pero si estamos en el desierto y tú estás con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. Mira cada corazón que está aquí presente. Mira cada necesidad, cada dolor, cada sufrimiento, cada lucha. Y te pido, Señor, que nos llenes de tu presencia. Oh, aleluya. Adora al Señor allí. Mueve tus labios. Adorado eres tú, Señor. Exaltado eres tú. Adora al Señor con tus palabras. Que tu boca se convierta en ese clamor que pide que venga el cielo a la tierra. Venga tu reino. Trae poder, trae libertad. Abre puertas, Señor, y suple de manera especial. Oh, aleluya. ¿Quién alaba al Señor en esta mañana? ¿Quién alaba al Señor? Levanta la voz y alaba al Señor. Dile cuán grande es Él. Declara con tus palabras cuán grande es Dios. Decláralo. Abre tus labios. En el nombre de Jesús se abre tus labios, se abre tu mente, se abren tus ojos espirituales. Dile: Señor, te anhelo, te necesito. Tú eres la bendición, tú eres mi propósito. Dile: Jesús, lléname de tu poder. Jesús, lléname de tu autoridad.
Jesús, lléname de tus recursos, lléname de tu bendición, en el nombre de Jesús. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma.